Bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy hablando de un tema realmente que es central para todo el desarrollo de los países de la América Latina. Se trata, en esencia, del principal estudio que hace el BID todos los años, y en este caso es cómo aprender mejor. Y aprender es no solamente lo que uno aprende en la escuela. Aprender es la enorme necesidad que tenemos todos los seres humanos, bien desde nuestros conocimientos básicos, pero especialmente lo que tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida para tener las mejores aptitudes que nos permitan desempeñarnos con éxito en el mercado laboral y sobre todo poder crecer en el mismo. Pues bien, ese es justamente el esfuerzo que han hecho aquí hoy dos de mis colegas que nos acompañan, que son autores de este libro. Me refiero a Julián Mesina y a Diana Hincapié, especialista Diana en educación y Julián en todos los temas de mercados laborales, y le dedicamos a este estudio por lo menos año y medio para tratar de entender de manera muy profunda lo que está pasando en América Latina en este frente, y creo que difícilmente hay un mayor reto para nuestras sociedades que ponernos al día en nuestra capacidad de atender esta enorme revolución tecnológica que justamente va a una velocidad que hace que nuestra capacidad de aprender y nuestras aptitudes para aprender tengan que mejorar todos los días. Quisiera también decirles que pueden enviar todas sus preguntas en directo a través de la sección de comentarios, donde también pueden, entre otras cosas, descargar de forma gratuita esta publicación. Pero realmente, más que una conversación mía con Julián y Diana, me interesa ante todo que tengamos unas preguntas que vengan de quienes nos acompañan hoy. Pero empecemos, Julián, con lo siguiente. Hablemos un poco de habilidades. Uno de los temas que hay aquí, muy lindo, es que habla de la situación de dos personas. Una persona es Elsa, que nace una minoría, pero importante minoría en nuestros países, que tiene acceso a la mejor educación, a la mejor fortuna que provee la capacidad de estar en un entorno que le permite progresar. Y tenemos el caso de Rodrigo, que viene de una familia de bajos ingresos, pero no por eso nació con diferentes aptitudes, por el contrario, sus oportunidades fueron distintas. Y yo lo que quisiera que tú nos cuentes un poco es cómo hacer para cerrar esa brecha de habilidades que existe en este caso, en el ejemplo que ustedes dan de Elsa y de Rodrigo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Efectivamente, desgraciadamente, las habilidades, las brechas de habilidades se manifiestan muy temprano en América Latina. Las diferencias entre ricos y pobres en adquisición de habilidades se notan desde la edad muy temprana, antes de llegar a la escuela, por el entorno familiar, por lo que está pasando en el barrio, y se acrecentan, se acentúan a lo largo de todo el ciclo vital. Como ejemplo, un chico en tercer grado de primaria, tiene un rezago, un chico de una familia más pobre tiene un rezago de 1 año y medio con respecto a un chico de una familia adinerada. Repitamos estadística que es muy impresionante, repítela porque es que eso impacta. Básicamente año y medio. Es como si estuviese un curso y medio por detrás en tercer grado que el chico de una familia adinerada. En otras palabras, perdió 1 año y medio de su vida. Perdió 1 año y medio de su vida. Pero perdón que te interrumpí. Y la brecha se sigue aumentando. Y en el mercado de trabajo observamos, por ejemplo, diferencias salariales muy grandes. La buena noticia es que se pueden hacer cosas, es que podemos hacer cosas desde la política pública para disminuir estas brechas. Y la respuesta que damos en el libro es que necesitamos buscar la evidencia que existe ya sobre qué funciona y qué no, para hacer más eficiente este proceso de aprendizaje y para que estas brechas se reduzcan. Gracias, Julián, y eso me da la entrada para preguntarte, Diana, sobre todo con tus conocimientos de educación. Imaginémonos que tenemos enfrente a un ministro. Imaginémonos que le llegó ese día la lotería y entonces le pusieron en el presupuesto más dinero. ¿Qué debe hacer ese ministro para resolver lo que acaba de escribirnos Juliana, y sobre todo para que tantos millones de latinoamericanos puedan justamente cerrar esa brecha? Sí, presidente, nosotros en el libro hacemos un énfasis en la importancia de gastar mejor. ¿Y qué significa gastar mejor?
significa tomar decisiones de política pública que están basadas en evidencia. Entonces, un ministro que recibe estos nuevos recursos y quiere empezar a gastar en programas, por ejemplo, de educación, tiene dos caminos. Un camino es ver cuál es la evidencia existente sobre qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Otro camino es experimentar. Si es que no existe evidencia empírica o evaluaciones que se han hecho en otros lugares del mundo sobre ese programa, entonces vale la pena que ese ministro planee un programa piloto y se evalúe rigurosamente para saber si este está alcanzando los objetivos indicados. Pero obviamente esta es una tarea muy difícil para un ministro. Entonces, un poco para facilitar esa tarea, hemos hecho este libro y también lanzamos la semana pasada, presidente, el Skills Bank. El Skills Bank es un website en donde nosotros hemos ya hecho una revisión sistemática de los programas y de cuál es la evidencia sobre qué funciona y qué no funciona, en una forma súper fácil y asequible para todos los formuladores de política, para que ellos puedan ir ahí y buscar evidencia sobre qué programas funcionan y no. Y de esta manera, un ministro no toma una decisión a ciegas, toma una decisión informada, basada en la evidencia sobre lo que ha funcionado o no ha funcionado en otros lugares. Aquí estamos hablando y gracias Diana y Julián, estamos hablando sobre un libro que acaba de producir el BID acerca de cómo mejorar los procesos de aprendizaje en nuestros países. Decirles obviamente que quienes quieran participar y hacerles preguntas a Julián y Diana, bienvenidos. Pero quisiera seguir con algo que tú decías, Diana. Hablemos un poquito de tecnología. O sea, uno siempre tiene la idea, bueno, como que de un lado la tecnología nos asusta porque nos pone en riesgo un conjunto de habilidades. La tecnología está haciendo desaparecer empleos. Algunos que ya se pueden automatizar, casi que el 5% de los empleos, decía un reciente estudio, pero incluso si uno proyecta en los siguientes años, casi que un 40% de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer por parte de la tecnología. Pero por otro lado se pueden cometer muchas equivocaciones. Cuéntanos cómo manejar ese balance y qué debe pensarse desde el punto de vista, y esta pregunta también para Julián, de la educación de una parte y de las aptitudes por otra. ¿Qué cosas podemos ir ayudando a cerrar con la tecnología? Sí, presidente, desde el punto de vista de la educación, un error muy común es pensar que simplemente entregando tabletas o computadoras, esto se va a traducir en mayores aprendizajes para los estudiantes. Por ejemplo, el programa Una Laptop por Niño, que es muy común en la región, se ha implementado en muchos países de la región y del mundo. Una evaluación muy rigurosa de este programa en Perú mostró que no tuvo impactos en los aprendizajes de los estudiantes. Esto no quiere decir que la tecnología no sirva. Tuvieron que adaptar un poco el proceso. Claro, con la información que arrojó la evaluación se tuvo que adaptar para que entonces sí fuera productivo realmente, que sí tuviera impactos en los aprendizajes. Y como le decía, el punto no es que la tecnología no sirve, la tecnología sí sirve si está bien guiada y bien aprovechada. Por ejemplo, un programa que nosotros revisamos en el libro y que también lo tenemos en el Skills Bank que le mencionaba antes, muestra que los programas de tecnología guiada, es decir, donde hay un acompañamiento y una guía clara sobre lo que se debe hacer con esa tecnología, sí pueden tener impactos en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, eso por el lado del sistema educativo. Se puede aprovechar la tecnología si se hace de una forma guiada y se acompaña, por ejemplo, a los docentes y a los alumnos para que puedan aprovechar el uso de tecnología. En cuanto al mercado laboral, como usted dice, es claro que hay algunas ocupaciones y algunos trabajos que van a ser desplazados por robots, por inteligencia artificial, pero un poco la idea de este libro es que aprendamos a aprender a través de todo el ciclo de vida, de modo que tengamos las habilidades y estemos preparados para que cuando lleguen esas nuevas ocupaciones o cuando nos quiten de pronto los robots o la inteligencia artificial, algunas ocupaciones, tengamos la capacidad para pasarnos a otras ocupaciones más productivas, quizá más divertidas, más agradables, ¿no? O sea, lo que dice Diana, en esencia no podemos reemplazar esa aportación que hace el ser humano en su capacidad de siempre poder enseñar y obviamente complementarse con la tecnología, pero la tecnología sola, como dice Diana, es muy importante la parte de medición. Es algo sobre lo cual nosotros somos obsesivos aquí en el BID, porque lo que no se mide pues no se puede cambiar y no se puede corregir. Pero hablemos un poquito de lo mismo. Julián, sé que tenemos varias preguntas que nos están llegando. Yo ya, pues, ahora pasaremos a varias de ellas y sigan mandando sus preguntas. Adelante, Julián. No, como decía Diana, efectivamente
la tecnología un poco asusta, como usted decía, porque todos los días estamos viendo que el mercado de trabajo está cancelando algunos empleos que tradicionalmente empleaban a mucha gente, pero a la vez se está generando muchísimas oportunidades. La realidad es que lo que vemos en el libro y lo que vemos en los países desarrollados y que está empezando a pasar en la región es que los individuos la gente que tiene mayor capacidad de adaptación, que tiene mayor capacidad de aprender y de reciclarse, son los que tienen más éxito en el mercado de trabajo. Y en general la tecnología es muy raro que cancele completamente un empleo. Lo que hace es cancelar algunas partes de la actividad de un empleo, las partes más rutinarias, más mecanizables, las partes que un ordenador, una computadora puede hacer con más facilidad. Pero eso es lo que hace es que la persona sea mucho mejor a la hora de hacer otras actividades. Por ejemplo, cuando aparecieron los cajeros automáticos en los bancos, uno pensó al principio, bueno, van a desaparecer las personas que trabajan en los bancos, porque ahora ya tenemos cajeros que dispensan dinero. Pero no volvimos a ir al banco. Pero no volvimos a ir al banco, pero tenemos un montón de gente que está trabajando en los bancos, vendiendo los nuevos productos, etc. Entonces ha cambiado un poco la naturaleza de ese empleo. Bueno, ese es un punto realmente muy importante, porque aquí, y por eso es que se necesita aprender mejor, porque es justamente esas habilidades que hay que ir consiguiendo a través del tiempo, precisamente para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. Aquí tenemos una pregunta de Jorge Sánchez, quien pregunta que el acceso tecnológico supone una brecha importante. Y hace una pregunta, algo muy interesante, es ¿qué hacemos para incorporar al sector rural? Diana. Sí, creo que la mayoría de países de la región están haciendo un esfuerzo por aumentar la cobertura que tiene, por ejemplo, el acceso a Internet en las zonas rurales. Y creo que es fundamental seguir en esa línea, en esa dirección, porque es la única forma en que los estudiantes, las familias que viven en estas zonas rurales van a poder de verdad sacar todo ese provecho que trae la tecnología, ¿no? De nuevo, no sirve de nada llevar un laptop a una escuela rural si no tiene cómo conectarse al Internet, si los docentes no saben cómo manejarlo. Entonces, más allá de entregar el hardware, de darles tecnología, es importante que tengan acceso, ¿no?, a Internet y todo lo que les permite el Internet conocer, ¿no? En otras palabras, que no le envista a uno la computadora, sino que sepa el profesor trabajar con ella. Aquí tenemos para Julián una pregunta que viene de Colombia. ¿Qué habilidades son las más valoradas de cara a la incorporación en el mercado laboral? Realmente vemos que hay dos tipos de habilidades que hoy por hoy se están demandando mucho y pensamos que se van a demandar cada vez más. En primer lugar, son aquellas habilidades que son muy complementarias con lo que hace una computadora. ¿Qué quiere decir complementarias? Son habilidades que difícilmente una computadora puede hacer, como por ejemplo ser creativo en el empleo, tener la capacidad de resolver problemas abstractos. El segundo tipo de habilidades que se demandan mucho son habilidades de relación interpersonal. Nosotros queremos hablar con personas y queremos comunicarnos con personas. Y una persona puede entender a través de la empatía lo que yo necesito sin necesidad prácticamente de que hablemos. Eso va a ser muy difícil que una computadora lo haga en ningún momento, por lo menos en ningún momento en los próximos años. Y es ahí donde estamos viendo que esas habilidades que a veces se llaman socioemocionales están en demanda muy fuerte. Gracias, Julián. Diana, una pregunta que llega de Rodolfo, que leemos, bien interesante. ¿Qué 3 políticas públicas exitosas que se han hecho en Latinoamérica pueden, digamos, atravesar a otras regiones del mundo? Bueno, Solo 3. En el libro revisamos, y en el Skills Bank tenemos información no solamente sobre las políticas que se han llevado a cabo en la región, sino en todo el mundo. Entonces le voy a dar un ejemplo de políticas que vemos que funcionan de forma más o menos sistemática alrededor del mundo o en diferentes lugares. Unas tienen que ver, por ejemplo, con los programas de planes de estudio, en los que se le da a los docentes un plan detallado de lo que debe hacer en su clase. Esto les permite liberar tiempo, por una parte, de esas tareas que a veces son muy monótonas para los docentes, pero además les permite hacer sus clases muy atractivas y muy efectivas. Entonces, ese tipo de políticas vemos que podrían funcionar mucho. Otro tipo de políticas son las que dan incentivos no monetarios a los estudiantes. Entonces, algunos programas que de forma muy sencilla y a un costo muy bajo aumentan la motivación de los estudiantes, tienen importantes impactos. Por ejemplo, darles información sobre los retornos de la educación. Eso ya de por sí tiene impactos grandísimos en los aprendizajes. Un tercer ejemplo tiene que ver con la tecnología, como le decía antes.
aunque en la región ha habido experiencias que no han sido tan exitosas, vemos que en otras partes del mundo encontramos que la tecnología guiada, y estos programas típicamente como son programas en los que los estudiantes van y toman una clase en un laboratorio de computación, donde probablemente tienen un software que a veces se ajusta al nivel de aprendizaje del estudiante y complementa lo que él está viendo en las horas de instrucción regular. Esas tres políticas vemos que tienen impactos importantes y que además son de muy bajo costo, entonces pueden dar ideas a los responsables de políticas sobre por dónde comenzar. Muchas gracias, Diana. Aquí tenemos otra pregunta que nos llega de Berta desde el Perú. ¿Cómo adecuamos las políticas públicas a la realidad de cada uno de los países de la región? Muy buena pregunta. Realmente lo que nosotros ponemos sobre la mesa, este Skills Bank, que es una plataforma web que todo el mundo puede visitar, es un primer paso en el proceso de hacer política. La única manera en la cual podemos saber si algo que funcionó en Vietnam puede funcionar en Perú, por ejemplo, es experimentando. Primero, consultando a los expertos y decir, bueno, esto que funciona en Vietnam, en mis circunstancias particulares, ¿usted cree que podría funcionar? Puede que sí. Si es que sí, entonces vamos a pilotearlo, vamos a hacerlo chiquitito y vamos a hacerlo de manera que podamos evaluar su efectividad. Y una vez que hemos evaluado su efectividad, si funciona, lo que tenemos que hacer es hacerlo a gran escala. La palabra clave es ser creativos y traer las experiencias de afuera, adaptarlas y experimentar con ellas. Pero para experimentar necesitamos evaluar, tenemos que tener ese componente que es muy importante. Bueno, gracias a Julián. Aquí estamos hablando acerca de cómo aprender mejor, políticas públicas para el desarrollo de habilidades. Para quienes se hayan sumado recientemente pueden enviar sus preguntas, y quisiera ahora preguntarle a Diana. Aquí nos llega una pregunta de Argentina. ¿Cuáles pueden ser las habilidades claves que todo docente debe trabajar con sus estudiantes? Muy buena pregunta la de Argentina. Muy buena pregunta. Como le decía, las habilidades que nosotros vemos que van a ser fundamentales para el futuro van en dos líneas principales. Tienen que ver con estar preparados para, digamos, manejar y complementar el uso de la tecnología, y tienen que ver con la parte de las habilidades socioemocionales, de las características que son específicamente de los humanos. Entonces yo diría que esas son las mismas habilidades que tienen que tener los docentes. Los docentes, muchos hoy en día no están preparados, por ejemplo, para transmitir o para fomentar habilidades socioemocionales en los niños, y muchos países de la región están empezando a caer en cuenta que esto es muy importante y están empezando a entrenar a sus docentes para que ellos a su vez puedan transmitirle esos conocimientos o fomentar ese tipo de habilidades en los estudiantes. Ese tema que levanta Diana obviamente es el gran reto de la educación hoy en día. O sea, finalmente, si no tenemos docentes que están al día de los cambios que nos llegan y que tienen la capacidad de transmitir ese conocimiento a sus estudiantes, ahí empieza el primer problema. Justamente, sí, adelante. No, Diana. solo para complementar una cosa, que también lo mismo pasa con el uso de la tecnología, ¿no? Y el caso del ejemplo de Perú que yo le daba antes, de una laptop por niño, mostró que quizá una de las razones por la que esto no funcionó es porque los docentes no asistieron a todas las jornadas de capacitación o a todas las sesiones de capacitación que necesitaban para poder manejar esas laptops. Entonces, en muchas ocasiones quizá ni siquiera los mismos docentes sabían cómo manejarlas, por lo tanto era imposible que los estudiantes pudieran tener acceso a ellas y sacar el mayor provecho de eso. Esta mañana, y esto es un comercial, tuvimos la fortuna de tener a Nairo Quintana, el gran ciclista colombiano, además un hombre muy sabio. Y alguien le preguntaba, cuéntenos qué aprendió en el colegio, qué profesor realmente lo iluminó. Y contaba algo que pues, yo creo que esa es la realidad en la gran mayoría, incluso en muchas de las zonas rurales de América Latina, y es que él se acordaba de profesores que querían ser ciclistas como él y que habían fracasado y que ahora estaban de profesores y que un poco como que no había enganchado, y alguno entonces hablaba que le había enseñado en temas de leer y tal, pero era la excepción. Julia, una pregunta aquí que nos llega de Sebastián desde el Ecuador. ¿Qué políticas públicas pueden generar una asociatividad entre la educación y los requisitos que las empresas van a necesitar en el futuro? Es una muy buena pregunta. Lo que necesitamos realmente, lo que vemos es que los sistemas educativos tienen dificultad para adaptarse a las necesidades de las empresas y las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando constantemente y a una velocidad muy rápida.
y muchas veces los sistemas educativos son un poquito poco ágiles. Lo que vemos es que existen ciertos sistemas de formación dual, que llamamos sistemas de formación donde el sector privado está involucrado, sobre todo en su sistema de formación profesional, con el sector público desde el principio. No solo financia parte de estos programas, sino que además también lo que hace es dar líneas generales sobre cuál tiene que ser ese contenido de los programas. Estos programas han sido exitosos, hay programas de aprendices en la región, en Brasil y en Argentina, que ya están en funcionamiento y que están teniendo buenos frutos en términos de empleabilidad, mejores salarios, pero en general tenemos un problema de necesitar traer un poquito más cerca al sector privado del sistema. Tenemos miedo de cuando el sector privado entra en el sistema educativo y no tenemos que tenerle miedo, tenemos que abrazarlo. Bueno, sé que se nos está acabando el tiempo y tengo muchas preguntas acá, pero quisiera tratar como de que Julián y Diana nos respondan dos. Tenemos una pregunta de Perú para Diana, que cuentes un poco qué proyecto del BID tenemos para ayudar a implementar en los países los currículos que incluyan los cambios que hemos hablado aquí. Y para Julián, una pregunta acerca de cuáles son las competencias más relevantes para los jóvenes que hoy están empezando a decidir cuál es su carrera y cómo se incorpora ese análisis de los expertos del tipo de características que requieren los millennials. Bien. Bueno, el BID y particularmente la División de Educación apoya a muchos países en la mayoría de sus reformas educativas, ¿no? La mayoría de ellas van en la dirección correcta y por lo tanto estamos tratando de apoyarlas bastante. Algunas de ellas, por ejemplo, buscan mejorar la calidad o mejorar los candidatos que están accediendo a la docencia, de modo que desde el principio tengamos a personas que están más capacitadas en la profesión docente. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de un programa que estamos evaluando. También hemos apoyado anteriormente con evaluaciones de impacto muy rigurosas, como la que mencionaba antes de una laptop por niño, que también es una parte importante del proceso de formulación de políticas públicas, como contaba Julián. Gracias, Diana. Y Julián, la pregunta de los millennials. La pregunta de los millennials. Yo creo que los millennials tienen una ventaja y es que han crecido, sobre todo los chicos que han tenido más facilidades desde el hogar, han crecido con las nuevas tecnologías y están preparados con estas nuevas tecnologías. Donde tienen que hacer un énfasis fundamental es en estas dos cosas. Es en, por un lado, tener esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de formular los problemas y saber dónde buscar las soluciones, que es algo que se adquiere en la escuela, porque uno no solo aprende matemáticas en la escuela, aprende también esta manera de resolver problemas. Y la segunda es toda esa parte que tiene que ver con habilidades socioemocionales. Vamos a trabajar más en grupo, vamos a trabajar más en contacto personal con nuestros clientes. Esa parte va a ser muy difícil que una máquina la sustituya y es donde se ven más posibilidades de empleo en el futuro. Pues muy bien, muchas gracias. Yo quisiera, antes de despedirnos, decirles que sé que hay muchas otras preguntas. Los invito a que nos sigan acompañando. Tenemos un blog que permanentemente produce el banco que llamamos Ideas que Cuentan. Decirles que está este estudio del cual hemos tenido el privilegio hoy de contar con dos de sus autores, con tanto Diana como Julián, y puede ser descargado a través de la página de internet. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Este es un tema sobre el cual seguiremos hablando mucho en el BID. De nuevo, gracias a Julián, gracias a Diana por estar con nosotros. Gracias.